llegada de nuevas tecnologías, el ser humano construye edificios cada vez más altos y con grandes avances tecnológicos. La pregunta sería, ¿cuántos años podrán estar en pie? El Burj Khalifa estará en pie en el año 4000. A solo 40 kilómetros de la Ciudad de México se erige una ciudad de casi 2000 años de antigüedad, de una civilización mucho antes que los aztecas y que poco se sabe. Aquí se erigen unas de las pirámides más grandes del mundo y que guarda algunos de los secretos más impactantes. Bienvenidos a la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Teotihuacán no variaba mucho a la sociedad actual, pues dentro de los muros de la ciudad solo vivían los gobernantes, sacerdotes y algunos invitados. Todo el pueblo vivía a las afueras de la ciudad en medio de la pobreza de una forma muy diferente al sitio religioso. Esta ciudad fue abandonada hace más de 1200 años. Estas son las moradas para los gobernantes de otros pueblos que venían a la ciudad ya sea por temas políticos o religiosos. Cabe mencionar que los teotihuacanos eran una cultura dedicada al comercio, por lo que llegaban gobernantes y sacerdotes de otros grandes pueblos como Tikal e incluso se dice que los incas. Las moradas de los gobernantes, invitados o extranjeros se diferencian rápidamente por los murales pintados en las paredes representando a un jaguar con un penacho, o mejor llamado, tocado de plumas, con unas manos debajo, los cuales representan a los gobernantes. Aquí tú puedes ver la pintura original y aquí una pequeña reconstrucción de toda esta pintura. Abajo del jaguar se alcanzan a ver unas manos. El jaguar aquí representa alta jerarquía, el poder. Entonces, las manos, al estar cargando a este jaguar, significaba que estaban cargando con un pueblo, estaban cargando con una gran nación, con una gran responsabilidad. La cultura teotihuacana llegó a tener numerosos edificios en su esplendor. Sin embargo, no todos fueron construidos en la misma época. Esta civilización jamás derribaba sus edificios, sino que los rellenaba con piedras y barro, y sobre ellos construía otro edificio nuevo. Tal como lo podemos ver en este templo dedicado a Tlaloc. Este templo fue restaurado como la mayoría de la ciudad, ya que todo ese templo estaba lleno de piedras y arriba de él había otro templo. Una fase constructiva es primero cuando las culturas mesoamericanas anteriormente construían una pirámide y después de cierto tiempo, aproximadamente cada 52 años, construían otra pirámide encima. Nunca las derribaban, simplemente tapaban la anterior construcción y construían otra más grande encima. Y nosotros estamos debajo de otra pirámide que vimos allá en el patio. Si te das cuenta, mira, no vemos las piedras tal cual, simplemente tienen como una especie de cemento que las recubre. Y la pintura que es de color roja. A ese cemento se le llama estuco. Aquí hay algo muy interesante, mira. Aquí se alcanzan a ver unos círculos, no sé si lo alcanza a ver. Esos círculos simbolizan que es sagrado. Es una decoración sagrada. Todo lo que nosotros veamos con esos círculos, ya sean pintados o sean tallados en la piedra, va a significar que era un sitio sagrado, un sitio de adoración. Algo emblemático de Teotihuacán es su arquitectura, pero sobre todo su planificación urbana, es decir, con bañeras de piedra con su drenaje propio y con espacios para necesidades personales como tipo letrinas. Actualmente se puede disfrutar de unas increíbles vistas y abundante historia sobre este sitio de más de 2000 años. Sin embargo, no siempre estuvo así. Fue entre los años 1905 a 1910 que don Porfirio Díaz, entonces presidente de México, se encargó de recuperar este sitio para conmemorar el centenario de la independencia de México. A diferencia de lo que muchos creeríamos, la ciudad no se veía como ahora, sino que todos los edificios y templos estaban pintados de un característico color rojo y adornado con cabezas de Quetzalcóatl, entre otros. Este rojo particular era llamado estuco. La pintura se podía obtener de diferentes formas. Puede ser de origen animal, puede ser de origen vegetal y de origen mineral. De origen animal es un insecto, una plaga que se le da al nopal. Se le llama grana cochinilla. Se extrae ese huevecillo, se aplasta en un pequeño mortero y se extrae el pigmento rojo carmín. Cuando los teotihuacanos terminaban de pintar todo lo que ellos tenían, aplicaban o machacaban baba de nopal y lo aplicaban en toda la pintura. Eso servía para que la pintura no se fuera a dañar con el tiempo. Servía como un barniz. Exactamente, como un barniz que evita que la pintura se deteriore por el agua, por el sol, la erosión, el aire. Todos esos componentes, la baba de nopal lo protegía. Era algo natural y la pintura se conservaba muchísimo. Si tú te das media vuelta, vas a encontrar el brillo ahí, mira.
Sí se ve ahí. Ahí está. Ahí está, es ese. Ese brillo, no se alcanza a ver, ese brillo lo tenía en toda la pintura mural, en todos estos cuartos. Así está toda la pintura, con este brillo. Teotihuacán fue una ciudad que abarcó cerca de 20 kilómetros de extensión, con una población de más de 150.000 habitantes en su esplendor, consolidándose así como una de las más grandes del mundo en esa época. Hacia el año 650 de nuestra época, la cultura teotihuacana alcanzó su máximo esplendor al consolidarse como uno de los pueblos más influyentes de Mesoamérica. A pesar de que se dice que la fuerza del imperio se forjó a base del comercio, hay quienes aseguran que también era una cultura guerrera que influía en otros pueblos militarmente. Prueba de ello son los sacrificios humanos en la pirámide de Quetzalcóatl que veremos más adelante, o los relatos de la conquista de Tikal en el 378 de nuestra era, al quitar al rey maya en Tikal con ayuda de El Perú, no el país que ahora conocemos, sino una zona arqueológica cercana al Petén, Inachtún, hoy conocida como la zona del Petén, ambas en Guatemala, o la conquista de Copán y Quiriguá en Honduras, en el 426 narrado en el altar Cud de Copán. En ese entonces, el trueque era la forma común del comercio entre los pueblos de Mesoamérica, pero hubo un material que catapultó la economía de Teotihuacán como lo fuera actualmente el petróleo o el oro. Estamos hablando del vidrio volcánico Ixtli, mejor conocida como obsidiana. Este material llegó a ser el santo grial de las culturas mesoamericanas, pues al no conocer la forja del hierro utilizaban la obsidiana para las puntas de lanzas, cuchillos y demás armas. Además de eso, era considerada de gran valor religioso, por lo cual se utilizaba para hacer desde instrumentos armamentísticos, religiosos o quirúrgicos. En serio, miren, estoy viendo el sol con esta cosa. Ajá. Miren, voy a ver, no sé A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Ahí está. Sí, mira, sí se alcanza a Ahí ver. está, o sea, así es como lo veo, ¿no? Y miren. Miren. Esta es la pirámide de la luna, así bautizada por los aztecas, aunque en realidad estaba dedicada a la diosa del agua, relacionada con la luna. Pirámide de la luna, pirámide del sol, calzada de los muertos, que son nombres que actualmente los conocemos, pero no son los nombres reales de esta ciudad. Chalchihuitlicue era esta diosa que estaba en la parte de arriba, en el templo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues después de la destrucción de Teotihuacán, Chalchihuitlicue la tiran y se encontró después ahí abajo, que nos dice de a quién estaba dedicada la pirámide de la luna. Esta diosa Chalchihuitlicue está un poco difícil de pronunciar, pero el significado es la diosa de las aguas tranquilas. ¿Cuáles son las aguas tranquilas? Los ríos, los arroyos, los mares, los lagos. Esas aguas que están sobre la tierra son Chalchihuitlicue. La pirámide de la luna tiene 7 fases constructivas. Fase constructiva es construir una pirámide y otra así sucesivamente, ya lo hemos explicado, ¿no? Aquí la pirámide de la luna, aquí nosotros podemos ver las fases constructivas. Fase 1 amarilla, fase 2 azul, fase 3 la de color rojo. Fase 4 la rosada, que es donde estamos nosotros actualmente. Fase 5 ya no es construir una pirámide arriba. A veces una fase constructiva es una ampliación o una remodelación, un cambio de imagen. En este caso la ampliaron hacia atrás. Fase 5 hacia atrás, ahí se alcanza a ver una línea, que es la fase número 5. La fase número 6 ya es la construcción hasta arriba. Y la fase 7 es el cambio de imagen, por eso el 7 está afuera. Le dan un cambio de imagen a la pirámide de la luna. Chichén Itzá también tiene una plaza muy similar. Uno, si está parado enfrente de la pirámide de Kukulcán, uno dice que si aplaude puede escuchar el sonido del quetzal proveniendo del templo de ahí arriba. Aquí en Teotihuacán pasa algo muy similar. Enfrente de la pirámide de la luna y enfrente de las pirámides que están alrededor de la plaza de la luna, si uno aplaude se puede escuchar ese sonido peculiar igual. Ejemplo, aquí mira, lo vamos a intentar. Ah, ¿sí se escucha? Sí se escucha. Sí se escucha. Where are you from? Brasil. ¿Qué opinas sobre ese lugar? Buenísimo. ¿Es la primera vez que visita Sí, México? sí, es la primera. Es mi segunda vez en México y la primera vez aquí. No, muy bonito, muy bonito. ¿Qué es lo que más le ha gustado de las pirámides? Ay, no sé decir. La construcción, cómo hicieron eso, cómo pusieron las piedras. Increíble, increíble. Al sur de la pirámide de la luna, sobre la calzada de los muertos, se encuentra la pirámide del sol. Su base perimetral es de 225 metros, que es casi igual a la de la pirámide de Keops en Egipto, con 230 metros. Esta tiene 63.4 metros de altura y es una de las más grandes de Mesoamérica. Aparte de que tienen prácticamente las mismas bases, la pirámide del sol y la de Giza tienen varias cosas en común. Otro dato interesante que hay entre estas dos pirámides es que la pirámide del sol en Teotihuacán, México, está justo en la parte opuesta a la
la pirámide de Keops en Egipto, y cuando el último rayo del sol da en la cima de la pirámide del sol, exactamente en ese momento comienza a dar el primer rayo del sol en la cima de la pirámide de Egipto. Además de eso, las tres pirámides de la luna, del sol y la de Quetzalcóatl están alineadas de tal forma que emulan el cinturón de Orión, al igual que las pirámides en Egipto. Este túnel es original de Teotihuacán. Ay, Sí, este se descubrió en los años 70 y tiene una profundidad de 6 metros y recorre 108 metros hasta el centro de la pirámide del Sol. Se dice que adentro de del túnel se hacían ceremonias, aspecto religioso obviamente, que eran dedicadas al dios de las lluvias, en este caso, claro. Se descubrieron entierros de niños en cada una de las esquinas. Eran personas, pero sí eran niños. ¿Por qué los niños? Porque eran considerados puros. Esto era una práctica común en las culturas mesoamericanas para el culto del dios de las lluvias. En este caso, la pirámide del Sol tenía estos entierros en las esquinas, simbolizando que la pirámide del Sol estaba construido a un dios del agua, al dios de las lluvias. Y en este caso, Tlaloc. Este era su acueducto. Así es. Su acueducto, su drenaje, digamos así, para que no se inundara toda la ciudad religiosa. Ingeniería. Sí, tienen razón, o sea, para drenar todo el agua de la zona donde están las pirámides, la zona religiosa, toda el agua pasaba por aquí y llegaba hasta el río. Llegaba hasta el río, sí, ahí está el río. Exactamente enfrente está el río. Después de una caminata de poco más de 2 kilómetros llegamos a la última pirámide que nos faltaba. Incluso me impresionó el hecho que había visitado en varias ocasiones Teotihuacán y nunca la había visto, la pirámide de Quetzalcóatl. Algo que la diferencia de las demás es que esta tiene una explanada con muros que la rodean como si fuera una gran alberca. La finalidad, que se llenara de agua y simulara el cosmos en la tierra o reflejara el cosmos en sus aguas. Al igual que la pirámide de la luna, esta fue construida en varias fases, pero lo que la hace única en comparación a las demás es que contiene grandes misterios. Esta fue la primer pirámide que se construyó alrededor del año 150 a 250 después de Cristo. No solo es la más detallada y la más bonita, sino que a 18 metros de profundidad en la parte central de la pirámide se encuentra la puerta al inframundo, o conocida por los teotihuacanos como el Mictlán. Ese túnel fue encontrado en el 2003 accidentalmente. Se hacen las investigaciones correspondientes, empieza a bajar el arqueólogo Sergio Gómez y empieza a hacer la investigación pertinente del túnel. En la parte superior se da cuenta que hay incrustaciones de una piedra llamada pirita. La piedra pirita, con la humedad, tiene un brillo más fuerte. Si uno pasa por ahí, van a brillar como si fueran unas estrellas, un cielo luminoso, un camino cósmico. ¿Hacia dónde? Hacia lo que le da el nombre al túnel, el túnel al inframundo. Hasta el final se encontró una maqueta de cómo los teotihuacanos creían que era el inframundo. Este túnel, o esa maqueta, la maqueta está hasta el final del túnel, justamente debajo de la pirámide de Quetzalcóatl. En esa maqueta, los teotihuacanos representan cómo ellos creían que era el inframundo. Tenía montañas, muchísimas montañas, tenía valles, tenía planicies, ríos y lagos. En los ríos y lagos hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en los ríos y en los lagos se encontró mercurio líquido para representar, según ellos, el agua, que ellos creían que era muy parecido el mercurio al agua sagrada de ese sitio, del Mictlán. El Mictlán es un sitio donde van los muertos. Como sus medallas eran guerreros, estos personajes, pero de alta élite, alta jerarquía, coroneles o sargentos actualmente, capitanes. Y a un costado de la cabeza las puntas de lanza, las puntas de flecha. Estos personajes muy probablemente los enterraron vivos por la razón en la cómo están atadas las manos a las espaldas. Estaban en contra de su propia voluntad. Muy probablemente los enterraron vivos. Aquí estos personajes. ¿Cuántos? 260. Así hay vestigios de viviendas quemadas. Exactamente. Allá hay habitaciones, conjuntos habitacionales, donde en las esquinas se ven el rastro del humo todavía. En la parte de abajo de las paredes, de las columnas, se alcanza a ver todavía el rastro de humo de que esos sitios fueron destruidos y quemados. Hay teorías varias del fin de la cultura teotihuacana. Hay unas que dicen que fue la hambruna, pero si hubiera sido el hambre no hubieran destruido, simplemente hubieran ido a otro lado. Otros dicen que fue una conquista de otro gobierno más fuerte por la destrucción. Pues a lo mejor sí, pero ¿por qué no? Porque esa cultura que era según más fuerte no se quedó. No se quedó. Entonces aquí los teotihuacanos destruyeron y se fueron. La más aceptada es que fue de adentro. De adentro.